Hola, buenas tardes. Hoy quiero mostrarles cómo es una instalación solar de energía eléctrica off-grid, o sea, una instalación que no esté conectada a las redes eléctricas de las compañías eléctricas, de 5 kilovatios en paneles, 5 kilovatios en el inversor y 10 kilovatios en baterías de litio. Esta es una demostración, les quiero solamente mostrar esto. Aquí no van a encontrar ningún tipo de links a ventas ni nada por el estilo. Hay mucha gente que, preocupada por el tema del cambio climático, preocupada por el tema de una posible guerra nuclear, nos pregunta cada vez más frecuentemente cómo hacerse de una conexión fiable de energía eléctrica que no dependa de una red eléctrica establecida de una compañía que en caso de un problema como esos podría desaparecer. Bueno, esta es una solución y a mi criterio es una buena solución. También quiero decir que muchos de ustedes me dirán, bueno, en mi casa esto no se puede, yo ni siquiera tengo casa, vivo en un apartamento, esto cuesta mucho dinero, lo cual es verdad. Estamos totalmente de acuerdo y les pido disculpas si alguien se siente, digamos, ofendido por esto. La idea es simplemente mostrarlo para que el que pueda hacerlo lo haga. Y la verdad es que con el tiempo, es verdad que cuestan bastante caros hacer este tipo de sistemas, pero con el tiempo cada vez es un poquito más barato porque han reducido muchísimo su precio. Y lo que costaba 10 hace 10 años, hoy cuesta 2 o 3. Comenzamos entonces por el techo, donde están montadas las placas solares. Estas placas solares son monocristalinas de 405 watts cada una. En teoría, estas placas solares, que son 12, dan una potencia total instalada de 4.800 kilovatios. Por una cuestión de seguridad y para hacerlo más sencilla la instalación, se separaron estas placas en dos sectores, se llaman en dos strings, de 6 placas cada uno. Esto es para que, si bien el voltaje sea lo suficientemente alto como para que funcione el inversor, no sea lo suficientemente alto para que sea demasiado peligroso. Las placas solares tienen aproximadamente 36 voltios de tensión de salida. Y entonces, claro, cada uno de estos strings tiene aproximadamente teóricamente unos 180, 190 voltios de salida, aunque ya vamos a ver después que los voltios reales que más o menos aportan son 125, 130. Estos paneles están colocados en una casa en el sur de Europa y tienen una orientación lo más parecida al sur posible, sur-suroeste, y esto era porque la casa, obviamente la disposición no se puede modificar. No es la ideal, pero era la única que era posible. Están inclinados aproximadamente a 35 grados y la sugerencia para esta zona era que estuvieran inclinados a unos 40-43 grados. Colocar estos paneles no es difícil, lo puede hacer cualquiera que tenga un poco de ganas de trabajar y que pueda montarse al techo. La estructura que se utilizó fueron 4 estructuras coplanares de aluminio, que son las que sostienen en este techo de teja. Este techo de teja particularmente tiene un inconveniente, que abajo está sostenido sobre madera, no sobre placas de hormigón o de cemento o de ladrillo como se suele hacer en esta zona, así que fue un poquito más complicado colocarlos. Hubo que llegar a las vigas de madera que estaban abajo, pero nada que sea imposible. Una vez que la estructura de tornillería está colocada, se la aísla bien para evitar que ingrese agua y luego ya se pueden poner las estructuras coplanares de aluminio arriba. Vemos un poquito por abajo cómo queda la instalación realizada. Como les dije, hay 2 strings de 6 paneles cada uno. Cada uno de esos paneles está conectados en serie, o sea, de cada negativo de cada panel va a un positivo de cada panel, con lo cual vamos a incrementar el voltaje de todo el string hasta la cantidad máxima de paneles que tengamos. Y esto, como dije al principio, es porque los inversores modernos, que vamos a mostrar dentro de un rato, necesitan como mínimo un voltaje de 120 voltios de corriente continua para funcionar. Esto, la parte mecánica, simplemente como dije antes, hay que darse maña, no es nada complicado hacerlo. Las estructuras
coplanares vienen con todo lo que se necesita para poder armar estos paneles, así que es el trabajo de 1, 2 o 3 días, dependiendo la complejidad, sobre todo de lo que cuesta colocar la tornillería que va atornillada a las tejas, que lo que necesitamos ahí es que primero que todo sea el tornillo esté bien fuerte, bien conectado, no se vaya a salir. Recuerden que cada panel pesa entre 20 y 25 kilos y lo segundo, que no ingrese agua. Después, por lo demás, los conectores ya vienen de fábrica con el conector estándar MC4 y vamos a seguir con ese tipo de conectores hasta el inversor. Asumiendo que lo vamos a instalar nosotros, los costos, que son muy variables, varían mes a mes. En este caso particular, los paneles de 405 costaron algo así como $150, 150 euros cada uno. Y las estructuras coplanares, cada serie de 6, o sea, serían 2 series, nos costaron algo así como 250 dólares, 250 euros cada uno. Después hay alguno otro accesorio, como puede ser el pegamento que se utiliza, bueno, todo eso estamos hablando de aproximadamente 100, 150 euros adicionales. Entonces, de estos dos string que tienen 2,4 kilovatios teóricos, van a salir 4 cables, 2 positivos, 2 negativos. Nosotros utilizamos cable de 6 milímetros solar, especial para uso en exteriores y solar, aunque por diseño podrían haber ido también de 4 milímetros. De la casa, del edificio, sube un cable de masa general. Para mejorar la apariencia y la seguridad, todo esto se puso en un caño para exteriores. No es imprescindible, pero la verdad es que queda un poquito más bonito, aunque acá no está totalmente terminado. Bueno, vamos al interior entonces. Esto no ocupa, como se va a ver durante el desarrollo, demasiado espacio porque los componentes son bastante pequeños. Lo que tenemos ahora a la vista es una caja de entrada, una caja de estándar, cuyo costo no superó los 12 dólares, 12 euros, que va a contener las protecciones para los paneles solares. Entonces ingresamos la energía solar por esta caja y básicamente lo que vamos a utilizar aquí, como son 2 strings, vamos a utilizar 2 protecciones de fusibles. En este caso esos fusibles son de 16 amperes cada uno. Cada uno de los fusibles corta una de las líneas, el negativo y el positivo. Y además, como se puede ver también, se utilizó una llave termomagnética, básicamente para simplificar el corte de la energía solar cuando lo queremos hacer por alguna tarea de mantenimiento o por lo que sea. En la llave magnética se unen los 2 strings, y entonces la llave es de 32 amperes. Aproximadamente está un poquito pasado de la realidad, porque esos no son los amperes que ingresan. El aparatito que se ve al costado, el que tiene los puntitos verdes, es el protector de sobretensión. Es un protector que se utiliza en el caso, por el caso de que exista, por ejemplo, un rayo que llegue a nuestros paneles. Y bueno, parte de esa energía obviamente va a ir a la masa, pero seguramente una gran parte también va a ir al sistema, con lo cual eso es un automático que solo sirve para utilizar una vez, pero que claramente prácticamente no se usa nunca, con suerte. Si ustedes viven en una zona que tiene mucha cantidad de rayos, es imprescindible conectarlo. Precios, bueno, aproximadamente costaron unos 16 euros las cajas portafusibles, 16 euros o dólares, 22 euros la llave de protección termomagnética, que tiene que ser específica para corriente continua. Eso es muy importante, no podemos utilizar una de corriente normal, de corriente alterna, y el protector cuesta algo así como 30 euros, 30 dólares, es un poquito más caro, pero como dije, solamente lo utilizaremos en caso de una emergencia. Entonces, una vez que tenemos protegida esa energía que viene de los paneles solares, vamos a bajar al inversor. Este es un inversor híbrido, o sea, un inversor que puede trabajar off-grid o on-grid. Vuelvo a repetir, esta es una instalación totalmente separada de la instalación eléctrica de la compañía. Esto nos permite, en el caso de que exista un accidente climático, un ataque nuclear, cualquier tipo de impedimento grave que la compañía no pueda dar electricidad,
tener electricidad totalmente confiable en nuestra casa. El inversor entonces es un híbrido de 5 kilovatios o 5000 watts a 48 voltios. El sistema de baterías que utilizamos es de 48 voltios, por lo tanto el cargador va a tener que cargar a ese voltaje. El cargador y regulador están incluidos dentro de este inversor, que es muy genérico. Esa marca que ustedes ven ahí, no le hagan caso, hay muchísimas marcas, vienen todos de China, cada uno le pone una marca diferente, pero todos tienen el mismo chip y básicamente el mismo armado. Viene con un cargador regulador MPPT, que eso es importante para este tipo de instalaciones más o menos grandes, de 80 amperes, o sea, de bastante amperaje, y puede trabajar en alto voltaje, en un máximo de 500 voltios en corriente continua. Esto es muy importante porque en realidad nos va a simplificar muchísimo el trabajo. Si yo hubiese podido hacer solamente un string de 12 paneles solares, todos conectados en serie, lo que hubiese dado algo así como 440 o 430 voltios, porque recuerden que los paneles cuando se ponen en serie suman los voltajes y mantienen el amperaje estable. Entonces podíamos haber hecho un cableado único con los 12 paneles colocados todos juntos en serie. No lo hicimos de esa manera porque preferimos que en el caso de que en el futuro quisiéramos agregar un tercer string de otros 6 paneles se pudiera hacer. Si no, hubiésemos tenido que agregar un string de otros 12 paneles, porque eso sería como funciona. Lógicamente los strings tienen que tener el mismo voltaje cada uno, lo más parecido de voltaje cada uno. Tampoco lo hubiese soportado el inversor, porque como dije, lo máximo que soporta son 500 voltios y lo máximo son 80 amperes en carga. Bueno, como se puede ver ahora, por ejemplo, en este caso las baterías tienen 50,4 voltios, son baterías de 48 voltios, tienen que estar cargadas de ahí para arriba. Los parámetros son muy sencillos, se pueden realizar directamente en el inversor con una pantalla que en este caso no es demasiado intuitiva, pero bueno, funciona. También se puede hacer a través de una aplicación Bluetooth y también se puede hacer a través de un computador, de un ordenador conectado por cable. Particularmente este inversor, que tiene un costo de aproximadamente 550, 600 dólares o euros, o sea que es económico para este tipo de potencias. El problema que tiene básicamente es que no tiene conexión Wi-Fi, con lo cual es bastante complicado de poder monitorizarlo después cuando uno quiere ver cómo realmente funciona todos los días. Pero bueno, por el precio que tiene y por las prestaciones que tiene, funciona. Hay otros que son un poco más complejos, que tienen esa conexión Wi-Fi, que la verdad que es muy importante, porque vamos a querer tener esa monitorización, la vamos a necesitar y no la vamos a tener disponible solamente por Bluetooth, que más o menos son 7, 8 metros como mucho. Todos los parámetros son fácilmente configurables, como dije, y lo más importante, como siempre, es configurar el voltaje de carga de las baterías. Es muy importante, porque eso es lo que va a hacer depender la vida real que van a tener esas baterías. En teoría, las vamos a ver después, son baterías que tienen que durar unos 4.000 a 6.000 ciclos y aproximadamente 10 años. La verdad es que las baterías van a durar dependiendo de cómo las carguemos y cómo las descarguemos. Las baterías de litio son bastante más fáciles de manejar porque permiten descargas profundas, o sea, descargas de aproximadamente el 85%. Inclusive esta batería particular se anuncia con una descarga del 95%. Pero bueno, no siempre esto es tan real. Si todos los días descargamos la batería al 95%, nos va a terminar dando problemas. Y si nosotros, por ejemplo, como en este caso, hacemos un parámetro incorrecto de la batería, de la carga de la batería, y le decimos que cargue a un voltaje que no es el sugerido por el fabricante, eso viene en el librito que viene con la batería, vamos a estar sobrecargando la batería o la vamos a estar subcargando, con lo cual eso le va a generar a corto, a mediano o a largo plazo problemas a la batería. Por eso es muy importante que los parámetros de carga de la batería estén correctamente colocados.
Obviamente hay muchos tipos de inversores, pero este tiene algunas ventajas. Número uno, lo que dije antes, de que puede soportar hasta 500 voltios en corriente continua de ingreso, lo cual nos facilita muchísimo el trabajo. Número dos, que es bastante potente por el precio que tiene. Y número tres también es que permite cargar las baterías hasta 80 amperes. Y esto también es importante para las baterías de litio. Luego, la información que nos permite ver en esta pantallita es bastante pobre, por decir algo. Lo que tiene básicamente es la posibilidad de ver desde dónde está ingresando la corriente y básicamente hacia dónde está yendo. Este es un inversor híbrido que permite además la conexión de una energía alternativa que puede ser, como en este caso se colocó, la energía de la casa, la conexión normal de la casa. Estamos hablando en este caso 230 voltios en Europa, que es la estándar de Europa. Este es un inversor monofásico. O también la posibilidad de incorporar un generador que lo puede manejar tanto el encendido como el apagado en forma automática. El conexionado también aquí es extremadamente sencillo y lo puede hacer cualquiera que tenga algo de conocimientos de electricidad. Eso que estamos viendo es el ingreso de la energía solar, el cable fino rojo y negro. El cable grueso rojo y negro es el cable de salida que va a la carga de las baterías. El que está inmediatamente a la izquierda es el control de las baterías, el BSM. Esto es importante que lo tengan estos cargadores, sobre todo cuando se conectan a baterías de litio, porque es básicamente el que se va a conectar ese cable, la información que tienen las baterías de litio, del estado de carga, de cómo se están cargando al inversor, al inversor cargador. Entonces el cargador lo que va a hacer básicamente es ir cargando la batería con las etapas que necesita la batería para que se cargue correctamente. Por ejemplo, dar mucha amperaje al principio, después parar un poco, después cuando llega al 80% de carga y bajar la cantidad de energía que entrega para que la batería se cargue correctamente. Es lo que se diría un cargador inteligente. Y por último, los cables azul y negro que vimos recién son la entrada de esta corriente alternativa que nos permite mantener el sistema siempre funcionando, aunque no tengamos solar y no tengamos baterías, por ejemplo, y luego la salida, lo que vamos a utilizar realmente del inversor. Aquí también se ve por abajo cómo es el conexionado, que realmente es muy sencillo, es bastante difícil equivocarse. Y del lado del frente están las conexiones de comunicaciones, que normalmente se hacen con estos conectores que son los RJ45. Ya vamos a ver después que existe la posibilidad de conectar a través de uno de estos conectores RJ45 a través de una entrada de serie del computador para poder hacer los parámetros y revisar los parámetros desde el computador. Pero realmente, si quieren una opinión personal, no justifica, porque no es que vamos a obtener demasiada más información. Vamos a poder hacer un poco de estadística y no mucho más que eso. Bueno, como dijimos, no ocupa nada de lugar este tipo de instalación en la parte interior, porque es muy compacta. Nosotros, para colocar las baterías, que son baterías de litio, que no necesitan ni respiración especial ni ningún tipo de mantenimiento, pusimos un rack. Este es un rack de computación estándar de 19 pulgadas. El costo fue aproximadamente $230 o 230 euros. Y ingresarían cómodas unas 6 baterías, podrían llegar hasta 8 si las ponemos muy juntitas. Las baterías son de la fábrica Pilontech, que tiene una segunda marca que se llama Tab. Son de esa marca específicamente, son un poco más baratas que las originales. Vamos a ver el rendimiento después que tienen, y son de 2,4 kilovatios, lo que da aproximadamente 10 kilovatios para tener de energía en total. El rack, como se ve, tiene la posibilidad de colocar ventiladores. No venían con el rack, algunos racks ya vienen con estos ventiladores, y si no, lo que se utiliza para esto es una serie de ventiladores que funcione a 220 voltios, porque es lo más sencillo.
Un par de ventiladores puede costar aproximadamente $50 o 50 euros más o menos. Entonces, las baterías, el costo fue de $750 o 750 euros cada uno. Era una promoción, una oferta. Normalmente el precio en teoría es algo así como $1000, 1000 euros. Para una batería de 2,4 kilovatios. La batería, la conexión de la batería es muy sencilla. El cable que viene del inversor hay que comprarlo por separado y cuesta 25 o 30 euros. Y después todo el cablerío, todo el otro cablerío viene con la batería. O sea que no vamos a tener que comprar cables adicionales. La conexión siempre este tipo de baterías es en paralelo, no se conectan en serie. Por lo tanto, lo único que vamos a tener que hacer es conectar con los conectores que nos traen la batería, cada uno de los polos negativos con los negativos y los positivos con los positivos. Después, lo que también nos trae la batería es un control, el cable de control, que es ese cablecito finito negro que se ve ahí, y que es importante conectarlo como se ve aquí entre cada una de las baterías. Esto es para que las baterías estén todas manejadas por BSM y se puedan cargar y descargar correctamente todas a la vez. Eso es muy importante. Hay que recordar que siempre que colocamos estas baterías así en grupo, la primera va a ser la que mande. Entonces lo que vamos a tener que hacer para iniciar el sistema es encender todas las baterías y apretar el botoncito rojo, ese que se ve por ahí, que es el que inicia todo el sistema. Entonces toda esa información se transmite primero entre las baterías y después, si se puede, al inversor. Digo si se puede porque no todos los inversores aceptan este tipo de comunicación de datos, pero en este caso que sí lo acepta, tenemos que comprar un cable adicional, que es ese cable negro que va hasta el inversor, que costó algo así como 4 euros y pico, 4 dólares y pico, y eso es lo que va a dar el estado completo de las baterías al inversor. Entonces el inversor se conecta con la batería se conecta con el inversor y cada uno de los dos sabe qué es lo que necesita el otro. Es muy importante para que el proceso de carga de la batería sea el correcto y eso alargue la vida útil de la batería lo más que sea posible. Nosotros gastamos para estas baterías entonces aproximadamente $3000 o 3000 euros por las 4 baterías colocadas. Recuerdo que toda la instalación la hicimos nosotros, aquí no se pagó nada de mano de obra y esto es importante porque la mano de obra también tiene su costo. Todas las baterías deben colocarse a masa y viene un cable específico, ya viene en la batería, que es ese cable amarillo y verde, y la masa en este caso es la masa del rack. Después, si podemos trasladar esa masa también es conveniente, pero en principio hay que trasladarla por lo menos a la masa del rack. Quiero recordar que sobre todo en verano o cuando hace mucho calor o cuando las baterías tienen mucho trabajo, las baterías se calientan, por lo tanto debemos dispersar el aire que generan para poder bajar la temperatura. Esto se logra de diferentes maneras, o forzando el aire o de alguna manera enfriando la habitación, pero es muy importante porque también el rendimiento y la vida de las baterías va a depender de que estén trabajando a la temperatura correcta. Bueno, y ahora vamos a la última caja. Es una caja que nos costó aproximadamente 8 euros, donde tenemos la salida de la corriente del inversor y la entrada de la corriente alternativa de 230 voltios, que por supuesto en este caso está apagada, desconectada, porque realmente no la necesitamos y generalmente no lo vamos a querer, porque ¿para qué vamos a pagar electricidad de la compañía cuando tenemos la generación propia a través de las baterías o del solar? Pero en el caso de que, por ejemplo, necesitáramos, no sé, tener un horno durante 5 o 6 horas encendido y no tuviésemos carga de batería suficiente o carga solar suficiente, podríamos ingresar, ya digo, por la izquierda, esa energía de la casa, la normal, de 230 voltios, y el inversor lo que haría sería un puentearía las baterías y trabajaría únicamente con solar cuando tiene y con la energía de la casa. Esto es para que la energía sea continua y funcione permanentemente. Si no lo queremos, como en este caso, lo dejamos apagado, pero está la alternativa. Tenemos aparte 2 batímetros para controlar tanto lo que gastamos de energía de la casa como
de energía, como lo que estamos generando energía solar. Y claro, bueno, y ahí también vamos a ver la diferencia que hay entre lo que nosotros consumimos y lo que el inversor genera. Está clarísimo, tenemos que tener en cuenta que el inversor es un aparato electrónico que consume corriente, lo mismo que las baterías, que no consumen corriente, pero cuando nosotros transformamos corriente continua desde los paneles solares, lo enviamos al inversor, el inversor al cargador, el cargador lo manda a las baterías, hay una pérdida de energía. Esa pérdida puede llegar perfectamente al 18-20%. Quiere decir que si nosotros generamos digamos 10 kilovatios en los paneles solares, es muy posible que a las baterías ingresen 8 kilovatios, nada más. ¿Por qué? Porque después vamos a tener que volver a reconvertir esa energía que almacenamos en 48 voltios en la energía de la casa, que son 230 voltios, y ahí vamos a perder un 8, un 9% más, que es la eficiencia que tiene el cargador y el inversor. Por lo tanto, hay que tener en cuenta siempre que hagamos este tipo de cálculo, que cuando nosotros tenemos en el techo 5 kilovatios, lo más probable es que nunca lleguen esos kilovatios abajo. Primero porque los paneles no son demasiado eficientes, segundo porque nunca dicen nunca hacen lo que dicen los fabricantes, y tercero porque puede haber alguna pérdida en los cables o en la calidad de los cables o en cómo hicimos el cableado. Después vamos a tener consumo del inversor, consumo del cargador, pérdida de eficiencia cuando cargamos la batería y pérdida cuando volvemos a conectar el sistema a 230. Por eso lo más conveniente siempre es utilizar durante el día, cuando tenemos sol, la energía directa que generan los paneles solares, porque eso va a hacer que tengamos la mayor eficiencia posible dentro de lo que es un sistema solar, que en este caso será una pérdida de aproximadamente entre el 18 y el 20% sobre lo teórico. El costo total de este sistema fue de aproximadamente 7.000 euros, 7.000 dólares. Estoy hablando siempre uno a uno, yo sé que no es uno a uno la conversión, pero para hacerlo fácil. Es un sistema que, como dije, no es grande, no es pequeño, es un poco caro, evidentemente, es bastante dinero, y tiene una posibilidad de ser amortizado de aproximadamente entre 3 y 5 años. Va a depender de la zona donde esté ubicado. Eso significa que a partir del tercero o del quinto año de uso continuo es posible que ya estemos, digamos, ganando dinero, o sea, ya recuperamos el valor total que pagamos por todos los aparatos y estemos, digamos, teniendo energía gratis. Pero eso va a ser después del tercero al quinto año. En teoría, las baterías pueden durar aproximadamente 10 años, 6.000 ciclos. La verdad es que no sé, puede ser eso, pueden ser 4.000, pueden ser 5.000. En este momento no tenemos la realidad, esto está funcionando hace menos de 6 meses, entonces no se sabe exactamente cuánto van a durar, están optimizadas de la mejor manera, pero bueno, no sabemos tampoco, depende mucho también de la calidad de las baterías. Los paneles solares están garantizados para 25 años con una pérdida del nada más que 10 o 15% de esos 405 watts teóricos que da cada uno. Digo que siempre es teórico porque, vuelvo a repetir, cuando hay un panel que se compra, digamos, de 500 watts, no van a llegar esos 500 watts nunca al regulador, al cargador. Nunca llegan porque se pierde energía en la producción, se pierde energía cuando se llega en la línea hasta abajo, y bueno, si bien esto no es muy grande, son 6-8 metros, siempre se pierde. Y después hay que tener en cuenta también que la energía solar, los paneles solares, son muy sensibles a la temperatura. Eso significa que todos los cálculos están hechos con temperaturas de 20 grados, 22 grados, y claro, eso es una temperatura ideal. Sí, puede ser que algún día la tengamos, pero lo más probable es que tengamos temperaturas mucho más altas, porque sobre todo en verano los paneles son negros, se calientan mucho. Por lo tanto, la eficiencia del panel en general va a bajar muchísimo cuando nosotros calentamos ese panel. Por eso siempre es recomendable también no colocarlos nunca directamente sobre el techo, sino por lo menos separados 10-15 centímetros. Los inversores lo mismo. De acuerdo al tipo de inversor, algunos van a ser más eficientes, otros van a ser menos eficientes, pero vamos a tener siempre una pérdida de energía. Cuando nosotros transformamos energía continua
que es que la energía, la corriente eléctrica continua, que es la que nos va a entregar tanto las baterías como los paneles solares en corriente eléctrica continua o directa, como se dice en otros países, en corriente eléctrica alterna, vamos a tener una pérdida. Una pérdida que, como dije, va entre el 8, el 10, el 12%, depende del inversor, depende de la configuración y depende cómo esté todo funcionando. El hecho de cargar las baterías también tiene una pérdida y bueno, lamentablemente eso es así, por eso a veces conviene que si nosotros necesitamos una cantidad X de energía en nuestra casa o para lo que lo estemos haciendo esto, siempre calculemos de hacer que el equipo que pongamos sea más grande, porque nunca si no vamos a llegar digamos, a lo que necesitamos. Después, por lo demás, sí es verdad que 5 kilovatios es bastante para una habitación común, por lo menos en Europa. Estamos hablando que esto no es capaz de manejar un aire acondicionado de una casa completa, como en América, que es muy común, pero bueno, en Europa no se usan los aires acondicionados en todas las casas, entonces los consumos en general puede ser que el lavavajilla, el horno, sean los consumos más altos y son por pocos minutos o por una hora y pico, 2 y pico de kilovatios, 3 y pico de kilovatios. Quiere decir que 5 kilovatios, en este caso, para una vivienda unifamiliar, para una familia, alcanzan perfectamente. Si ya estuviésemos hablando de algo más grande, ya necesitaríamos o un inversor trifásico o más cantidad de paneles o baterías. La cantidad de baterías, respecto a la cantidad, se podrían llegar a poner solamente 2 baterías de 2,4 kilovatios y vamos a tener evidentemente menos energía acumulada, sobre todo para poder utilizar durante la noche, para cuando no hay sol. Estos inversores tienen la particularidad que, a diferencia de otros, permiten trabajar sin baterías. O sea, si nosotros conectamos a este inversor los paneles solares y una fuente de 230 voltios, como puede ser la energía de la red de la compañía o la energía que nos puede dar un generador eléctrico, nosotros podríamos hacer funcionar esto con 0 batería, con lo cual ya estaríamos hablando de que la instalación, en vez de costar 7.000 euros, costaría algo así como 3.000 y pico de euros. Pero también hay que tener en cuenta que la gracia de todo esto es que nos ahorremos en algún momento el costo de toda la instalación y por eso te ponemos las baterías para que justamente funcionen cuando no existe la luz solar. Este inversor se podría colocar on-grid, o sea, conectado directamente a nuestra red eléctrica de la casa y al medidor de la compañía eléctrica, y lo que haría es volcar los excesos, o sea, cuando le sobra energía solar, lo que haría sería enviársela a la compañía y la compañía nos pagaría unos céntimos por eso. Cuando los paneles no entregan la suficiente cantidad de energía que necesitamos en nuestra casa para alimentar los electrodomésticos o lo que sea, el inversor va a utilizar lo que tenga de la energía solar y el resto lo va a tomar de la energía de la casa. Entonces funciona así, entregando energía a la red y tomando energía de la red. Por supuesto, cuando la entregue, la compañía la va a pagar unos céntimos y cuando en la venda va a ser muchísimo más caro. Ese es el negocio de la compañía eléctrica. En ese caso no necesitaríamos baterías, aunque si quisiéramos lo podríamos poner. Pero tengan en cuenta que si lo que ustedes están buscando es una instalación off-grid, o sea, una instalación que no dependa de una compañía eléctrica, no tienen que hacer ese sistema, porque ese sistema depende totalmente de la compañía eléctrica, porque en el caso de que los paneles solares no cubran las necesidades, directamente no va a funcionar el sistema. Así que nada más. Les agradezco habernos escuchado, espero que les sirva para algo. Esto es una demostración, vuelvo a repetir, aquí no se intenta vender nada, no hay ningún link, no hay ninguna venta de ningún producto. Lo que quiero simplemente es que ustedes vean que esto está ahí. Si uno tiene ganas, lo sabe hacer, se puede ahorrar bastante dinero en la mano de obra y sobre todo si tiene ganas de trabajar un rato es una linda experiencia. Es muy fácil de colocar, no hace falta un experto, no hace falta un técnico electrónico y todo lo demás. Tendrás que ver en tu país si tienes que hacer algún tipo de declaración, algún tipo de papeleo con el Estado, que siempre se mete en todo, así que seguramente algo tendrás que hacer, si está permitido, si no se está permitido, todo eso ya va a depender mucho de tu país, de tu ciudad, del lugar donde me estés escuchando. Pero en los lugares donde está permitido colocar este tipo de instalaciones off-grid,
básicamente es bastante sencillo. Hay lugares en América, en Europa, que es bastante más complicado y al final los trámites son más lío y más complicaciones. Pero bueno, hay que seguirlo, no hay otro remedio. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.